Ahora, al parecer, los paros de labores continuarán. Esto porque los magisteriales, los dirigentes magisteriales han anunciado un nuevo paro de labores en el INPREMA. Veamos los detalles con nuestro compañero Víctor Valladares. La dirigencia magisterial anunció que se tomarán nuevamente las instalaciones del INPREMA a partir de este martes. Esta medida obedece a que no están de acuerdo que se reforme la ley del INPREMA, sin tener claro el panorama sobre la situación económica actual. Hacemos un llamado al Magisterio Nacional para que el día de mañana nos incorporemos a las acciones en la defensa del INPREMA y en las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. La falta de pago a miles de maestros es el otro motivo que ha llevado al magisterio a tomar esta decisión, aseguran. Pero que además le cancele a todos los maestros que les debe el año 2011 y que pague y honre la deuda que tiene del 2009 y del 2010. En el caso de los sueldos atrasados de los maestros, el titular de la Secretaría de Educación asegura que ya se inició con el pago de los mismos. Esto incluye también el pago de sus vacaciones. Ahorita le vamos a pagar a los maestros por crecimiento vegetativo porque los hemos encontrado trabajando. De lo contrario, no al que en los informes ha venido el nombre de tal profesor y no lo encontramos trabajando, a ese no le vamos a pagar. Los dirigentes magisteriales han amenazado con retomar las movilizaciones en las calles, sin importar que la mayoría de sus afiliados ya se encuentran de vacaciones. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a ampliar sobre este tema a profundidad con nuestro compañero Roberto Reyes. Él se encuentra acompañado en estos momentos por el dirigente magisterial Joel Espinal, es el dirigente del Colpedagogos. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días a todos, un gusto saludarles siempre en estas entrevistas de profundidad donde siempre tratamos de decir la verdad y que nuestros invitados arrojen luz para poder solventar problemas, no para venir a crear más problemas de los que ya existen en este país. Queremos dar como dato adicional sobre el caso del INPREMA que este Instituto de Previsión se creó en 1971. Desde entonces data la ley que actualmente está vigente, la cual está en proceso de reforma. Quiero decirles también que se llamó Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Hondureño. Se leían sus siglas como INJUPEN. 9 años después, en 1980, fue cuando se cambió su nombre a INPREMA, que es lo que ahora conocemos como el Instituto de Previsión del Magisterio. Cada 5 años se comprometió en aquel entonces de estar revisando y haciendo recomendaciones a los estudios actuariales, cosa que nunca se ha hecho. El INPREMA atraviesa el problema que todos conocemos ya. En este momento estamos con don Joel Espinal. Él es dirigente del Colpedagogos, Colegio de Pedagogos de Honduras, y nos va a ampliar sobre los temas y cuáles son las inquietudes y los problemas que ellos consideran que hay en cuanto a plantear una nueva ley para que el INPREMA pueda caminar por una brecha completamente segura. Sí, muy bien. Buen día, Roberto Reyes, y a todo su inmenso auditorio. Como usted bien lo afirma, ¿verdad? El Magisterio Nacional está a la expectativa, esperando también, ¿verdad?, las directrices que puedan emanar de la dirigencia nacional de la Federación de Organizaciones Magisteriales, porque de todo es conocido, ¿verdad?, se nos quiere imponer una ley que desde todo punto de vista lesiona, ¿verdad?, disminuye los derechos adquiridos en la actual ley que nosotros tenemos. Si bien es cierto, y nosotros lo hemos dicho, ¿verdad?, hasta la saciedad, se urge de reformas profundas en el INPREMA, pero estas reformas tienen que ser el resultado de un consenso, el consenso de las partes, de los que formamos parte de ese organismo de previsión social. No una decisión meramente arbitraria, pues, de la comisión interventora, sino que nosotros siempre hemos dicho, estamos conscientes de que hay que hacer reforma, es correcto, pero que estas tienen que ser el resultado del consenso del magisterio, y eso es lo que nosotros le hemos expresado, ¿verdad?, al mismo presidente cuando hemos tenido que plantear estas situaciones,
y a la misma comisión interventora. Ahora, hablemos de los puntos álgidos, de los puntos en controversia, de lo cual ustedes consideran que están lesionando los derechos adquiridos y que en este caso pues no aceptan de que haya este tipo de reformas a la ley del INPREMA. Primero, la cantidad de años o la cantidad de meses en cuanto se calcula la jubilación. Es decir, se habla de los últimos 36 meses que ha trabajado una persona. Se multiplican esos sueldos y se hace la operación matemática para obtener con cuánto se va a jubilar esta persona. Ahora se está planteando que se lleve a una cantidad mayor. Correcto. Estamos hablando de 120 meses, de 36 correcto. A 120. ¿Cuál es el problema aquí? Mire, para que la población, ¿verdad?, y el Magisterio Nacional pueda hacer una deducción de lo que se pretende, ¿verdad?, quitarle al magisterio. Actualmente la ley de INPREMA expresa de que la jubilación es el resultado, ¿verdad?, de multiplicar el promedio de los últimos 36 sueldos, el 3% de los últimos 36 sueldos multiplicado por la cantidad de años de servicio. Es decir, un docente trabajó 30 años, ¿verdad?, le multiplican ese 3%, por 30 le va a dar aproximadamente un 90%. Un docente está ganando en promedio, si tiene ya sus 8 quinquenios, ¿verdad?, todos sus colaterales ya concluidos, si gana 20.000 se va a jubilar ahorita actualmente con unos 18.000 empiras, por decir un caso, 17.000. Pero con la ley que se quiere plantear al Congreso, se dice de que se va a jubilar con el promedio de los últimos 120 salarios. Y eso es incluso, Roberto, para los preexistentes, es decir, para los que estamos. Los que todavía no han ingresado al sistema, válgame Dios, ahí hay otro alcance, ¿verdad? Porque ya ellos se está hablando, ¿verdad?, de que se van a jubilar, hay promedios ahí de 15 años, de 18 años, es decir, la gente no se va a poder jubilar. ¿Qué implica? Para que la gente también que nos está viendo entienda, y el magisterio que ya está en la edad de jubilarse sepa qué es lo que el gobierno quiere quitar. Si el maestro ahorita está ganando a un aproximado de unos 20.000 empiras, que es un promedio que ganan los maestros, ¿verdad?, que ya tienen todos sus quinquenios, le estoy hablando de media porque yo trabajo en educación media, el de primaria no anda ahí, ¿verdad?, un promedio. Claro, hay diferencias. Ahorita el maestro se jubilaría con 8.000 lempiras. Ahora, el otro punto es que se trata de aumentar, o se propone aumentar del 7% que actualmente se deduce del sueldo de cada maestro para garantizar su jubilación, se les plantea que se debe aumentar al 9 o al 9.5. Esto será cuestión tal vez de algún análisis, de alguna negociación, del 7 al 9%. Es difícil que los maestros aporten o pasen a aportar del 7 al 9 para su seguridad de por vida. Mire, para nosotros no hay ningún problema en ese sentido. La situación aquí es que también el gobierno, y ahí lo expresa la ley, va a hacer un sacrificio y dice que del 11 va a llegar al 15%, para cotizar del 12 al 15%, porque con eso lo que se está previendo, de repente es una de las cosas positivas que tiene la ley, que los profesores, porque no podemos satanizar todo, ¿verdad?, no podemos satanizar todo, que los profesores, hoy se jubila un maestro y hoy queda desprotegido sin la seguridad social. Entonces, se dice en la ley, ¿verdad?, de que con eso se pretende que los profesores que se jubilan se puedan indexar, ¿verdad?, o se puedan tener un régimen de seguridad social, en este caso para el seguro social. Entonces, para eso se está proponiendo eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El principal problema es que la cotización patronal que da el Estado no la da. Mire, todos nosotros, los maestros, tenemos préstamos personales. Tenemos préstamos hipotecarios. Préstamos de vivienda y todo ese tipo de préstamos. Y yo mensualmente, cada profesor, el Estado le deduce mensualmente esa cotización. Pero el Estado se lo queda. Y lo manda a los 3 meses o a los 6 meses, incluso al año, ese dinero. Y como no tiene líquido, no tiene... entonces se lo tiene que meter a fuerza al directorio en bonos del Estado. Entonces, ¿qué institución financiera del sistema financiero, qué banco, podría subsistir, por ejemplo, si
le quitan 500 millones. Y el INPREMA, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el Estado no honra esos compromisos con dinero líquido, ¿verdad? El INPREMA ha subsistido. De alguna manera, nosotros hemos expresado de que si el Estado honra esos compromisos como tiene que honrarlos, pues vamos a ir pasando. Ahora, ese es un punto importante y ustedes, esa es una exigencia válida desde todo punto de vista, porque nadie puede estar reteniendo, por ejemplo, el impuesto sobre la renta a los empleados y no pagarlo como corresponde al Estado de Honduras. No pueden estarle reteniendo a los empleados, por ejemplo, el seguro social y no pagarlo al seguro social. Claro. No le pueden, por lo tanto, retener esa cantidad a los maestros y no pagarlo al INPREMA. Esa es una cosa, desde todo punto de vista lógico, el reclamo que hacen los maestros. Se habla de un aguinaldo del 13º mes de salario y de repente del 14º mes de salario. Esto se les está dando actualmente a los jubilados, algo que no está previsto en la ley. Mire, en la actual ley, cada uno de esos conceptos que usted ha mencionado no están previstos. Lógicamente, porque como la ley, ¿verdad?, fue reformada en 1980, han pasado ya 30 años, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, acuérdese, no había 13º mes, ¿verdad? No había 14º mes de salario. Entonces, el directorio lo que ha hecho es tomar esas disposiciones que son ley en el país y se los ha dado también a todos los empleados, en este caso a los jubilados. La comisión interventora ha dicho de que una de las situaciones por las cuales el INPREMA también tiene problemas financieros es porque se les ha dado este tipo de conquistas, ¿verdad?, a los jubilados. Yo considero que no. Son alrededor de 150 millones del INPREMA que se le da a los jubilados, si son los que mantuvieron el sistema durante 30 años que cotizaron al sistema, ¿verdad? Y en la actual ley se dice de que eso no va. Es más, pretenden, ¿verdad?, quitar también lo que es algo que es algo humano, ¿verdad?, la continuación de la jubilación. Si un docente está jubilado o está en ejercicio de la docencia y el compañero muere, ¿verdad?, se le dan 60 mensualidades, ¿verdad?, por concepto de continuación de la jubilación a sus beneficiarios, que legalmente él con su puño y letra designó. Son 5 años. 5 años. La comisión interventora dice, no, esto no. Porque ellos expresan de que los actuarios que han traído les han dicho eso. Mire, nosotros queremos decirle, y eso es lo que hemos expresado, el magisterio también, nosotros tenemos gente que nos está asesorando, gente que sabe, y es más, nos han dicho, ¿verdad? Una de las actuarias que conoce mucho de esto, ¿verdad?, esa es Clara Martínez, y nos ha asesorado y nos ha dicho, incluso en algunos, ustedes tienen que ceder. Y nosotros estamos conscientes de eso, pero que sea el consenso, que sea el gobierno, ¿verdad?, que sea el magisterio, que diga en qué partes, ¿verdad?, vamos a reformar para que no sea una ley impositiva. Lo importante entonces en este caso, según lo que nos ha dicho don Joel Espinal, lo que interpretamos del miembro del Colpedagogos es de que las autoridades del gobierno tienen que consensuar esta ley, que tienen que tener participación los maestros, como es lógico, se está hablando de su instituto de previsión, por lo tanto el problema podría terminar ahí con un consenso en algunos puntos que todavía no se han puesto de acuerdo. Pero rescatar el INPREMA todos sabemos que es una necesidad imperativa para que los maestros que se jubilan puedan tener una garantía de una vida digna, de un retiro digno, pues para el futuro suyo y posteriormente también de los familiares a quienes heredan este beneficio. Hemos tratado de esta manera, así este tema de profundidad, diciéndole la verdad a la población hondureña. En unos minutos tendremos otro tema de profundidad. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Reyes y también al dirigente magisterial Joel Espinal por sus apreciaciones pues en torno a la crisis que se vive a lo interno del Instituto de Previsión Magisterial. Vamos a cambiar de tema. El día de ayer se convocó a Consejo de Ministros de Emergencia y la emergencia fue planteada por la Secretaría de Defensa en cuanto a la seguridad. De hecho, también se aprobó de emergencia, un acuerdo de emergencia para que pues ya puedan empezar las Fuerzas Armadas también a dar protección
protección a la ciudadanía en conjunto con la Policía Nacional. Vamos a ampliar sobre este tema con el general René Osorio Canales. Él se encuentra con nosotros a través vía teléfono y buenos días, general. ¿Nos podría ampliar un poco acerca de cuáles son los planteamientos que se realizaron ayer en Consejo de Ministros y cuáles serían las facultades que se les estarían dando a las Fuerzas Armadas con la aprobación de este decreto? Muy buenos días, sí, niña, como usted lo manifiesta, el día de ayer en el Consejo de Ministros pues se aprobó el decreto de emergencia nacional, donde le da facultades a las Fuerzas Armadas a través de ese decreto de actuar en la análisis que se hizo del artículo 274 de la Constitución de la República, dándonos facultades para actuar con tareas básicas de la Policía Nacional en las diferentes áreas del territorio nacional. Esto, lógicamente, es por la situación que está pasando el país, por la emergencia nacional del crimen organizado, el crimen común, de los índices delincuenciales que han sobrepasado los espacios permitidos por una sociedad normal, y es de esta manera que el señor presidente pues tuvo la iniciativa de hacer este decreto a través del Congreso Nacional, y en el Consejo de Ministros el día de ayer fue aprobado. Esto es importante que la población se dé cuenta que nosotros, en base a la operación Relámpago que ya estamos actuando, nos sirve para proteger a nuestros soldados y nuestros oficiales, ya que vamos a hacer tareas básicas, como le he mencionado, apoyando a la policía, como ser registro de personas, registro de vehículos, infraganti, si encontramos a un delincuente, capturarlo con las pruebas contundentes, ponernos a la orden de las autoridades competentes, del Ministerio Público, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, que es el trabajo técnico de estas dos instituciones del Estado para hacer un trabajo coordinado con ambos ministerios. General, se ha satanizado mucho la fusión entre la policía y las Fuerzas Armadas. De hecho, tuvo gran oposición en la aprobación de este decreto de emergencia por parte de la ministra de Derechos Humanos. Ella se opuso fuertemente y asegura que las Fuerzas Armadas no están facultadas para dar protección a la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, la respuesta está en el pueblo hondureño. Pueden hacer las encuestas. Tenemos un mes de estar en Tegucigalpa trabajando en la colonia Kennedy y sus alrededores, los mismos Nueva Aldea Suyapa y todas esas colonias de ahí, donde la población tiene un mes de estar durmiendo tranquilo, se puede pasar a lo largo y ancho del lugar, lógicamente por aquellos espacios que se ha apoderado la delincuencia común y delincuencia organizada. Lógicamente esto depende que la institución de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional no tenemos los efectivos necesarios para cumplir con esta misión en todo el país. La situación ha sido crítica y es una emergencia nacional. Eso debe comprender la población y los aquellos opositores a la institución. Hay que comprenderlos, pero ahorita estamos cumpliendo una orden del señor presidente porque el pueblo necesita seguridad y no vamos a estar nosotros oponiéndonos a situaciones por opiniones particulares, que el interés de ellos es personal y grupal contra la institución, no así el interés del Estado, que es darle seguridad al pueblo hondureño, que es el momento cuando más lo necesita. ¿Cuál es el plazo que tendrá este decreto de emergencia que se ha aprobado en Consejo de Ministros, y cuándo ustedes iniciarán ya en conjunto con las autoridades policiales a dar protección a la ciudadanía ya oficialmente? El plazo que nos dan en ese decreto de emergencia son 90 días. Si quiero manifestarle que ya tenemos un mes de estar actuando en el marco de la operación Relámpago. Esto es lo que nos viene a dar la facultad de seguridad jurídica con nuestros elementos, tanto soldados como oficiales, y continuamos trabajando con la Policía Nacional a través de los análisis de inteligencia que ellos tienen de aquellos sectores, barrios o colonias calientes que se le denominan, y aquellos departamentos, municipios donde la situación del crimen organizado y el crimen común pues ha pasado los índices. Ahí estaremos actuando en esos sectores, coordinados lógicamente con la policía, porque lo importante es que la población se dé cuenta que nosotros estamos realizando estas tareas temporales, como lo dice el decreto. Una vez que la situación, los índices bajen y haya seguridad en el pueblo hondureño, que es la idea del señor presidente, donde ya entren las estructuras sociales para darle más seguridad a esos sectores, como lo está haciendo en la aldea, en la Kennedy, en la colonia Alemán. Lógicamente la Fuerza Armada se va a retirar para dedicarnos a nuestra tarea convencional que está plasmada en la Constitución de la República y aquellas tareas que nos ordena el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado cuando ellos las solicitan. Agradecemos su participación y por ampliarnos sobre este tema al jefe de Estado de Mayor Conjunto, al general René Osorio Canales, y bueno, él asegura, pues han ratificado nuevamente que su compromiso es con el pueblo hondureño y darle protección. Ya han iniciado algunas actividades, como él lo mencionaba, en la colonia Kennedy y Alemán. Vamos a continuar ampliando sobre este tema, haciendo un contacto en directo con nuestra compañera Edith Copland, quien se encuentra con el señor Juan Almendares. Las organizaciones de derechos humanos no se han hecho esperar y ya tiene reacciones. Adelante, Edith, buenos días.
Buenos días a usted, Jennifer, televidentes de 11 Noticias. Y bueno, ha escuchado atentamente don Juan Almendares parte de las declaraciones del general René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto. Y vamos a escuchar cuál es su posición, don Juan. Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que no es una solución correcta que las Fuerzas Armadas asuman el control total del país. Aquí lo que nos dice es que estamos entrando a un estado militar, a un estado de la doctrina de la seguridad nacional, sobre todo con el control de esas llamadas que atenta contra la privacidad de las personas y además tanto las Fuerzas Armadas que no están entrenadas para manejo de población civil, que están entrenadas sobre todo para la guerra y para preparar sujetos para matar, no tienen la capacidad y lo han demostrado, no son capaces de manejar la población civil y han sido responsables de las violaciones a los derechos humanos antes, durante y después del golpe militar. Por lo tanto, nosotros creemos que el país debe tener realmente la responsabilidad civil, que deben de ser los civiles, pero aquí tenemos un gobierno civil con corazón militar. Creo que eso es incorrecto. Estamos realmente apoyando la posición de la ministra sobre los derechos humanos, Ana Pineda, que ha identificado con mucha claridad este problema. Creemos nosotros que debemos realmente oponernos rotundamente. Vamos a tener 90 días, eso se van a prolongar y además es un costo enorme a este país. Lo que están justificando son los gastos militares, lo que están justificando es el próximo servicio militar obligatorio, verdadera cacería humana. Don Juan, ¿no cree usted que son de repente muy radicales en oponerse totalmente a esta posición del gobierno, tomando en cuenta los actos de delincuencia que hay y que también pues la gente, la mayor parte de las personas, de los ciudadanos ya no confían en la policía? Mire, el problema es que pongámonos posición radical. Aquí la violencia es radical. ¿Y quién ha instaurado la violencia radical? El ejército y la policía. Y además está demostrado por ellos mismos que ha habido corrupción en los actos de la policía, pero también en el ejército. Y entonces aquí la pregunta, don Juan, es ¿cómo hacer? ¿Qué podemos hacer? Es que realmente estas instituciones no son capaces. ¿Y quiénes entonces? Los civiles. Hay elementos en el país que pueden tomar eso, pero no gastar más en armas. Por ejemplo, ¿quiénes promueven las armas? Los militares. ¿Quiénes tienen el monopolio de las armas? Los militares. ¿Quiénes controlan las armerías? Los militares y los policías. Entonces, ¿y quién genera el contrabando de armas en este país? ¿Por qué se escapa una avioneta, digamos, de una instalación de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tenemos la impunidad del 98% en este país? No hay responsables de ninguno de los crímenes hasta ahora. Al menos 2 casos. ¿Por qué se tortura a la gente cuando ingresa a los centros policiales? Entonces tenemos así una gran impunidad. Yo hago un llamado a los militares honestos, a los policías honestos, y que se haga un debido proceso. El CONACYT no ha seguido un debido proceso en la elección de los que van a investigar. ¿Quién controla a los que investigan? A los investigadores. ¿Quién controla al ejército? Nadie. El ejército está encima de todo. Lo que lo controla es el verdadero poder económico de este país. ¿Y usted cree, don Juan, que los civiles van a quererse echar esa carga encima, por decirlo? Porque es una responsabilidad bien grande luchar contra el crimen organizado en nuestro país. Honduras se ha vuelto prácticamente uno de los corredores principales del narcotráfico y es una realidad y hay que reconocer. Solo la respuesta está por qué se escapa una avioneta que está ligada al narcotráfico de una instalación militar. ¿Acaso es entonces porque están involucrados los mismos militares? ¿Eso me quiere decir? Bueno, no digo que todos, pero tienen que haber estado involucrados. No hay ninguna otra lógica y eso se puede debatir en cualquier lugar. Yo creo que sí es necesario un diálogo y que realmente los militares vuelvan a sus cuarteles. Pero no son la entidad necesaria porque lo que quieren es que recuperen el prestigio. El verdadero prestigio de las Fuerzas Armadas va a ser cuando digan la verdad de los desaparecidos, cuando digan la verdad de los crímenes que han ocurrido en este país. Pero en las próximas horas este decreto estaría siendo publicado en el diario oficial La Gaceta y es ahí cuando los militares entonces empiezan a tomar posesión de todas las calles. Efectivamente, todos nos estamos arriesgando. Ya es una orden, hay que cumplirla, don Juan, no queda de otra. Bueno, es decir, es una orden militar y las órdenes militares se cumplen o lo matan a uno. Las escuchas telefónicas, así brevemente, don Juan. Eso es algo terrible.
lo que estamos en un estado de sospecha. Controlar las llamadas, controlar todas las llamadas. ¿Quién va a controlar al que controla las llamadas? Entonces aquí es sospechoso el presidente, es sospechosa las Fuerzas Armadas, es sospechosa la policía, somos sospechosos todos. Es el mundo de la sospecha. Y cuando existe el mundo de la sospecha, lo que existe es falta de libertad de expresión. Condenamos el atentado contra la tribuna. ¿Por qué ocurre un atentado contra un medio de expresión ahorita en este momento? Y tenemos la fuerza militar en el control de todo este país. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta nosotros. Muchísimas gracias, don Juan. Jennifer, no sé si tiene alguna interrogante, si no es así, pues yo retorno con usted al estudio principal. Muchísimas gracias, Edith. Completa la información que ha proporcionado el señor Juan Almendares sobre esta situación de emergencia por la inseguridad que se vive en el país. Vamos a hacer un breve espacio en las informaciones, pero enseguida regresamos con más información de su interés, por supuesto. En Protagonistas, la exigencia provoca mucha presión a los concursantes. ¿Por qué te enojas conmigo? George y Mateo entran en esa presión. Una cosa es esto y otra cosa es la cochinada que maneja. Una solución, buscar una nevera, Mateo. ¿Y quién deja el baño? Y qué mejor que una buena ducha para bajar las tensiones. No te puedes perder un solo capítulo de Protagonistas, la telenovela de la vida real por Canal 11. Vive con nosotros. Vamos a continuar con más informaciones, haciendo nuevamente un contacto hacia el Aeropuerto Internacional Toncontín con nuestra compañera Edith Copland. Ella se encuentra acompañada del director del INFOP, el señor David Chávez, y nos va a dar a conocer algunos programas que hay dentro de esta organización. Adelante, Edith. Gracias, compañeros. Tal y como usted lo apunta, en este momento me acompaña el director del INFOP, el abogado David Chávez. Y es que importante también reconocer el trabajo que se está realizando en esta institución, ya que más de 200.000 alumnos se están graduando de diferentes oficios. ¿Don David? Sí, como bien lo dice usted, 200.000 hondureños, 200.000 personas que tienen la oportunidad de ser personas productivas en nuestro país. El país hoy necesita que inversiones vengan a establecerse para que puedan obtener empleo y para generar riqueza, y de esta manera pues explotar las enormes riquezas que tiene el país. El día de hoy voy saliendo a San Pedro Sula, donde más de 1.400 jóvenes que estudiaron por un periodo de 3 años salen hoy calificados en la parte industrial. A esto habría que agregarle que son cientos y miles de personas que salen en la parte del turismo, en la parte de agricultura, en la parte de la ganadería, en la parte de desarrollo empresarial. Muchas empresas que han certificado su personal, los dueños de este aeropuerto pasan certificando, pues la empresa que tiene concesionada este aeropuerto pasa certificando su personal en todas sus empresas, y distintas empresas utilizan los beneficios que da esta enorme institución. De tal manera que nosotros nos sentimos contentos por poder permitir que más de 200.000 hondureños salgan de esta importante institución, y con ello pues generar productividad en las personas, generar productividad en el país y poder explotar la riqueza del país. Importante también es saber, y para todas aquellas personas que no lo saben, que el INFOP también capacita y ayuda a aquellas personas especiales, y me refiero específicamente a aquellos que no pueden ver, que no pueden oír o que no pueden hablar. Mire, la semana pasada, hace una semana, estuve en una graduación en el municipio de Valle de Ángeles, y una alegría profunda es ver un joven como Samuel o una niña como Paulina, que son personas que viven en las aldeas SOS con limitaciones especiales, y ellos ya salen como técnicos en las distintas carreras que da la institución. Esto permite que también las personas que tienen limitaciones no quiere decir que puedan ser personas productivas. De tal manera que la institución cumple en todo sentido, cumple con las personas que también no tienen problemas con el oído, con el habla, personas que tienen problemas con la vista, pero lo importante es ver de qué manera explotamos la capacidad de estas personas y que sean personas que generen riqueza y que puedan insertarse en un mercado laboral, o por el contrario que formen microempresas como lo han hecho muchos de ellos. Finalmente, abogado, así brevemente, el próximo año se aperturan más carreras. Estamos en la apertura de más carreras con una alianza que tenemos con el SENA de Colombia, carreras que son muy importantes porque ya el país no ocupa que vengan empresas aquí a instalarse, son empresas pájaros que vienen únicamente a nuestro país porque tenemos una hora de mano barata. Cuando uno le aumenta los sueldos, pues se van a países vecinos buscando pues la mano de obra barata, de tal manera que tenemos que apostar porque buenas industrias vengan a nuestro país, y esto va a pasar porque existe un buen recurso humano. Muchas gracias al abogado David Chávez por acompañarnos aquí en 11 Noticias, y como lo escuchaban a un inicio de la entrevista, compañeros, pues más de 200.000
hondureños se estarán graduando de diferentes oficios en el IFOP. Con este contacto yo retorno con ustedes. Muchas gracias, Edith Copland, por este informe, y también al abogado David Chávez por sus apreciaciones. Y bueno, sin duda alguna es importante la labor que están haciendo capacitando a jóvenes y también personas con discapacidades o personas especiales, y que puedan pues trabajar y desempeñarse como cualquier persona normal. Jennifer con más informaciones. Pasamos a otros temas con nuestro compañero Manolo Escoto. Él tiene reacciones sobre el sector empresarial en lo relacionado a Petrocaribe. Los acercamientos del presidente de la República con los mandatarios de Sudamérica en parte son acuerpados por el sector privado, siempre y cuando sean para el bienestar del pueblo hondureño. Ya se habla de Petrocaribe como un primer programa de cooperación. Porque para estar pagando $100 por el petróleo, en realidad nos va a reventar. El temor de los empresarios son los posibles compromisos políticos que puedan adquirir y del manejo de los recursos que permiten estos convenios. Habría que ver específicamente cuál es el costo que vamos a tener para tener un beneficio de esta naturaleza. Lo importante es que esos recursos puedan manejarse dentro del presupuesto. La recomendación de los industriales es que se debe fortalecer los acuerdos con los Estados Unidos como primer socio comercial, además de buscar nuevos mercados como Asia y Europa. ¿Quién nos conviene? Nos conviene China, nos conviene India, nos convienen los países asiáticos que están emergiendo con unos grandes mercados. Las condiciones que presenta Petrocaribe son las mejores: pagar combustible a bajos intereses en 20 años y se redestina los recursos de la deuda en proyectos de desarrollo social. Manolo Escoto, 11 Noticias. Abordamos esta temática a profundidad con nuestro compañero Roberto Reyes. El periodista Manolo Escoto nos ha puesto en un contexto exacto de lo que está ocurriendo en estos acercamientos del presidente Porfirio Lobo Sosa y lo que es en este caso la CELAC, por supuesto su acercamiento con el ALBA y la posibilidad de que Honduras vuelva a asumir lo que muchos consideran los beneficios de Petrocaribe. Hoy nos acompaña en estudio el empresario José Castañeda. Él es el presidente de FEMICE, eso es la Federación Hondureña de las Microempresas y Sector Social de la Economía de Honduras. Con él vamos a hablar sobre este tema y qué es lo que ellos visualizan ya tratando de hablar a profundidad sobre este tema. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 11. Efectivamente, la decisión del gobierno actual de volver al ALBA se dio a conocer en mayo del 2011, cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena. En aquel momento ministro de Planificación, ahora ministro de Relaciones Exteriores, don Arturo Corrales, lo anunció así, que el gobierno de Honduras estaba tomando la decisión de volver a Petrocaribe, lo cual nosotros como federación no lo vemos negativo, puesto que no importa quién nos venda el crudo, lo que importa es lo que hacemos con las utilidades. Es decir, si el gobierno va a participar en Petrocaribe y la iniciativa habla de que las utilidades van a ser aplicadas a proyectos de desarrollo social, eso es lo que se quiere ver, ¿verdad? Obviamente esto requiere transparencia en el manejo de los recursos y requiere que esos proyectos vayan encaminados no a campañas proselitistas ni a regalos, a bonos, etcétera, sino que se apliquen a proyectos productivos que generen riqueza en el país y que logren hacer una buena distribución del ingreso. ¿Por qué decimos esto? Porque es de la única manera que se puede de verdad reducir la pobreza, generando riqueza y obteniendo una buena distribución del ingreso de esa riqueza generada. Ahora, Honduras está pretendiendo volver a donde ya estuvo, en Petrocaribe, obtener los beneficios que ya obtuvo de Petrocaribe. ¿Qué se hicieron esos fondos de la primera intervención de Honduras en Petrocaribe? Bueno, mientras estuvimos en Petrocaribe, la mayor cantidad del recurso generado por la iniciativa se fue a subsidio del combustible, lo cual no necesariamente genera reducción de pobreza, puesto que el combustible en Honduras es mayormente consumido
en cuestiones que no están relacionadas con la producción, como el movimiento particular vehicular que vemos a diario en las grandes ciudades del país. Eso habría que analizarlo y aprender de esa experiencia, porque no hubo desarrollo social en aquel momento con la forma en que se utilizaron los recursos. Por eso nuestra sugerencia sería que previamente a obtener esas utilidades ya se tuviesen los proyectos y programas correctos y se diesen a conocer al público en general, para que determinar cuáles y medir correctamente cuáles van a ser esas utilidades, en qué se van a aplicar exactamente y cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser el desarrollo, en qué porcentaje vamos a desarrollar socialmente a la población. ¿Qué hubiera ocurrido si Honduras no hubiese estado en Petrocaribe? Si no hubiese recibido los beneficios de aquel entonces, si no se hubiese subsidiado el combustible, ¿qué hubiera pasado? Bueno, posiblemente se hubiese reducido el consumo, porque en aquel momento, si recordamos, los precios del crudo se fueron muy arriba, llegaron a valores exorbitantes que nunca antes se habían visto, y posiblemente obviamente el precio del combustible hubiese crecido enormemente y el consumo se hubiese reducido. Esto definitivamente hubiese afectado bastante la producción también, puesto que la industria hubiese tenido que pagar mucho más caro el combustible que consume. En el 2008 Honduras ingresó a la ALBA. En el 2009 fuimos expulsados por el golpe de Estado. En mayo de este año, el presidente Porfirio Lobo, en el marco del acuerdo de Cartagena, han expresado su intención de volver a estos beneficios o a estos foros o a lo que corresponde a estas iniciativas. Honduras está pretendiendo ahora volver a Petrocaribe para poder obtener nuevamente estos beneficios. ¿Ustedes lo ven correcto? ¿Lo ven bien? ¿Y creen que sí van a haber beneficios efectivos? Es cuestión de afinar detalles para que los fondos sean utilizados en forma correcta para los proyectos de beneficio social. Eso es así. Todo depende de en qué se apliquen las utilidades generadas por la iniciativa. Obviamente el concepto de Petrocaribe está dedicado al desarrollo social, y si las autoridades locales hacen lo correcto, el país se va a beneficiar. Por lo tanto, lo vemos bien, porque todo lo que beneficia al pueblo es bueno. Pero tiene que ser un beneficio sostenible en el tiempo, no una cuestión que se convierta en gasto corriente, no una cuestión que sea solamente para aumentar burocracia, no una cuestión que sea para dar bonos para ganar votos, sino una cuestión que sea dedicada única y exclusivamente a la generación de riqueza para beneficio social, porque recordemos que lo social debe ser sostenido y se convierte en algo sostenible únicamente cuando se genera riqueza a través de la producción. Deben ser blindados estos fondos, debe haber una forma que nadie los pueda utilizar para una cosa que no sea el beneficio social. Totalmente. Si no se logra eso, vamos a quedar en lo mismo. Y tenemos el ejemplo del país vecino, Nicaragua. Nosotros hemos estado ahí últimamente y no vemos el beneficio social de Petrocaribe. Ya ese puede ser un mal manejo que está dándose en Nicaragua, pero no es lo que se debe dar en Honduras. Es correcto, obviamente. así es, hay que aprender de esas experiencias. Nosotros vemos que el combustible allá sigue siendo caro, es igual o más caro que en Honduras, y no se ve el desarrollo social que debería verse, porque esto genera utilidades multimillonarias. Ahora, si tenemos el beneficio de Petrocaribe, no quiere decir que el combustible va a bajar de precio, pero sí va a haber un dinero que va a estar guardado, que va a estar blindado. Esa es la idea, por lo menos, ese es el espíritu de lo que ahora se nos ha dicho, para que los programas de beneficio social puedan impulsarse en nuestro país. Si esto se logra, es bueno el hecho que estemos en Petrocaribe. El hecho de estar en Petrocaribe de por sí tiene que ser bueno, si trae beneficios que pueden ser aplicados a las rutas correctas, ¿verdad? Ahora todo dependerá de las autoridades encargadas de esa aplicación. Si ellos hacen lo que deben hacer, que es generar sostenibilidad en la cuestión de los proyectos sociales, entonces sí creemos que la cuestión va a funcionar. ¿Por qué hay tanto empresario que se preocupa, que se opone y que expresan su malestar de que Honduras esté haciendo negocios con los países del Cono Sur?
hablan de que esto puede causar la molestia de Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado histórico, nuestro protector, de que Honduras no tiene por qué estarse relacionando con los países del sur. Cuando un país está en problemas es como cuando una persona está en problemas económicos. Debe hacer negocios con quien se los propone y que deban ser negocios lícitos, correctos y que traigan beneficios. Eso es totalmente correcto. Honduras es un país independiente y tiene derecho a tener relaciones internacionales con cualquier país. Es muy importante siempre cuidar las relaciones con nuestros principales mercados, pero no significa eso que ellos deben darnos órdenes o que debemos aceptar órdenes de con quién nos vamos a relacionar y con quién vamos a hacer negocio. Lo importante aquí es hacer ver que Venezuela es uno de los principales suplidores de petróleo a los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos tienen negocios con Venezuela. Sí, ¿por qué Honduras no los va a tener? Es correcto. Lo importante es que las autoridades se concentren en lo que les corresponde hacer, que es mejorar la situación del país. Trabajar con transparencia, con responsabilidad. Así es. Nosotros vemos, por ejemplo, Costa Rica tiene relaciones directas con China continental. Y no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Costa Rica sigue siendo Costa Rica, sigue siendo el país líder en competitividad en el Istmo Centroamericano. O sea, tienen un estadio monumental, el mejor de Centroamérica ahora. Sí, y no solo eso, tienen mejor competitividad que nosotros en el ámbito internacional de inversión. Es decir, lo que determina la competitividad del país no es con quién se relaciona, sino la manera en que lo hace. Y nosotros debemos entender, debemos aprender que es importante hacer relaciones que le beneficien al país. No hacer relaciones de pérdida, sino hacer relaciones de utilidad para todo el mundo, donde todos ganemos, ¿verdad? Donde se nos garantice estabilidad, donde haya un buen Estado de Derecho, bien coordinado, bien establecido, de manera que todos los demás factores de la competitividad mejoren. ¿Cómo vamos nosotros, por ejemplo, a limitarnos por una situación política o por el pensamiento de algún sector de que Honduras no deba tener negocios abiertos, por ejemplo, con un país como Brasil, que ahora Brasil se ha convertido en un monstruo económicamente hablando, como lo es también Estados Unidos, que es mucho más grande, por supuesto? ¿Por qué no vamos a hacer negocios con China continental? Costa Rica los tiene y no pasa nada. Y lo que pasa es de beneficio para los costarricenses. ¿Por qué le vamos a tener miedo a las relaciones internacionales bien hechas, manejadas con responsabilidad? Y eso no significa que hacer relación comercial o diplomática con un país que no es de la misma línea de pensamiento con la que se ha venido trabajando, no significa que se va a ser enemigo del otro país que de repente no tiene las mejores relaciones. Es que las relaciones de los países son como las relaciones de las personas, Roberto. Nosotros podemos tener diferencia de criterios en la cuestión política, pero podemos aún así hacer negocios y hacer buenos negocios. Y no pasa nada. Y lo importante aquí es que nos respetemos el uno al otro, ¿verdad? Que si mi criterio es este, sea respetado y si su criterio es tal, pues que sea respetado también. Además debemos entender que los negocios son nada más eso, negocios. No tienen que ver con la cuestión ideológica, política, puramente. Es decir, se relacionan porque nada se puede sustraer de lo político, pero no necesariamente tienen que influenciar en la cuestión de negocios. El negocio se establece o no dependiendo de la conveniencia económica que le represente al país o a las personas. Sí, eso es una cosa normal. Si usted tiene una excelente cosecha de maíz en su terreno y yo necesito maíz y usted me lo vende a buen precio, ¿por qué no se lo voy a comprar? Porque usted es de un partido político y yo soy de otro diferente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas completamente manejables y creo que el país ya debería de tener un pensamiento más abierto, más completo. Yo creo que los empresarios ya deberían de tener una actitud diferente, más profesional, hacerse empresarios profesionales, pero realmente como corresponde, no solamente en la práctica simple que se da en la vida, donde de repente a veces se tiene pues un pensamiento tan cerrado, donde no se tiene la posibilidad y a veces se obstaculiza lo que el gobierno está tratando de hacer, de abrir un abanico de oportunidades, de abrir más el horizonte para poder tener esas oportunidades, ya sea que estén en el norte, que estén en el sur o que estén en el oriente, eso no importa. Lo importante es que Honduras tenga las mejores oportunidades y que éstas lleguen sobre todo a los más necesitados. Así hemos tratado nuestro segundo tema de profundidad esta mañana
aquí en 11 Noticias. Agradecemos mucho a don José Castañeda por estar esta mañana con nosotros y decirle la verdad a la población. Gracias Roberto Reyes y gracias también al empresario José Castañeda por ampliarnos sobre este tema de mucha importancia y que va a generar mucha controversia también aquí en el país nuevamente. De última hora, Florencia, se nos informa que ya están tomadas nuevamente las instalaciones del INPREMA por los dirigentes magisteriales y todos los maestros que... Sí, ya se encuentran tomadas las instalaciones y por supuesto pues esto va a generar algún tráfico, algún caos vehicular en este sector porque pues las calles alternas por supuesto están tomadas por ellos y entonces el llamado es para usted que va saliendo para su trabajo, que pues tiene que pasar por esta vía, pues para que vaya buscando una vía alterna. Correcto. En donde pues naturalmente eso va a generar un gran tráfico porque hay mucho carro en Honduras, en Tegucigalpa y las vías son limitadas, entonces ya quitar estas dos vías que son principales en donde el tráfico vehicular es pues bastante grande, bastante exagerado, entonces esto en otras vías también va a ser un caos. Así que usted, televidente, que ya va rumbo a su trabajo o a otro lado, tome las medidas necesarias para evitar este caos que se está viviendo nuevamente aquí en la capital. Hacemos con esto, Florencia, nos despedimos. Ya no hay tiempo para más, hemos culminado con las informaciones, esperando que usted haya quedado completamente informado en el ámbito nacional e internacional. Feliz día. Feliz día a todos.